basándonos en el ejemplo que pone de los juicios de Nuremberg, es que para el derecho, o sea, como fuente, son igualmente importantes el iusnaturalismo como el iuspositivismo. Y me quedó mucho como sonando cuando analiza el argumento de uno de los jueces que dice que no condenaría pues a los nazis porque dice, para ellos en ese momento lo que estaban haciendo no era incorrecto y era ley, porque así era como estaba organizado en ese momento su sociedad o su partido político. Entonces lo que yo analizo de ahí es que basándonos en ese ejemplo y también lo que usted nos comentaba del momento histórico en el que el autor hizo el texto, que era con la dictadura en Argentina, hay cosas que podemos analizar como moralmente correctas o incorrectas, pero mirándolo desde el sentido de naturalismo y positivismo, no se podría decir correcto o incorrecto, sino analizar los asuntos de fondo que él expone en el texto, donde se le da la razón tanto a unos como a otros, basándose en ese, como en esa sociedad o en ese escenario en el que se dieron esos problemas. Muy bien, Juliana. Luisa Profe, es María, que, ay, perdona, Luisa María Agudelo. Profe, pues a mí, pues complementando como lo que dijeron las compañeras, lo que yo entendí es que son controversias genuinas, o sea, solo como tomándolas de ese modo se podrá decir como cuál es la verdadera concepción del derecho o de la naturaleza del derecho, si se puede decir así. Sí, más fácil de la naturaleza del derecho. Ok, Luisa María, muchas gracias. Daisy, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, a mí el texto me pareció súper chévere porque abarca los términos del naturalismo y el positivismo de una manera más clara en base a lo que ya habíamos hablado aquí en clase y en base a lo que yo había investigado. Me parece que el texto abarca los términos de una manera más amplia y le queda a uno como más claro los conceptos. El texto me pareció súper chévere. Gracias, Daisy. Adiela Marjorie, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien pueda. Profe, no sé si estaría como bien visto, pero yo veo que al naturalismo, relacionando los dos textos, me parece que el naturalismo viene a ser como la costumbre, la moral social, porque la costumbre y la moral social son como cosas que la gente hace sin pensarlo mucho, pero están generando una costumbre. Y lo que es el dispositivismo es la norma en sí, la ley. Y esta ley es pues, basada también en el naturalismo, que sería la costumbre, y lo que el ser humano de por sí tiene establecido como moralmente bien hecho, moralmente correcto, que sería la costumbre. Sí, muy pertinente tu planteamiento. Muchas gracias. profe, Dime. ¿sería coherente pensar que Nino hace un trabajo teleológico, Sí, sí, que es claro, como el estudio de los fines? ¿Para qué? claro. Eso es como lo que no entiendo. Es que, ojo con eso que acabas de mencionar, que es muy interesante, el mundo de los fines. Hay un mundo de los fines, y en el mundo de los fines, perdón, es eminentemente moral. Kant, que vivió por allá en Alemania en el siglo XVIII, trae el mundo de los fines. ¿Cuáles son los fines? Y los fines son en lo que se desenvuelve en la vida. La vida ordinaria se desenvuelve en el mundo de los fines. Es muy interesante el planteamiento. Tenga la amabilidad de Esmeralda. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va?
Bien, gracias a Dios. Profe, yo haciendo una analogía del texto de Carlos Nino con la sentencia, puedo decir que la sentencia también hace como una relación entre el positivismo y el naturalismo, que radica en que la moral, o más bien la realidad de la moral, produce la creación de leyes. Entonces me parece que Carlos Nino, como lo señala usted, sí se adelanta mucho a este contexto de todo esto, y más que todo el problema que él plantea es que se han dado tantos significados de derecho, pero ese significado va guiado como de decir, yo como positivista voy a dar tal definición porque es mi corriente. Entonces, él pretende es que uno dé un significado de derecho conforme a esas dos corrientes, no dividirse. Entonces, eso es como lo que yo logro rescatar de ese texto. Muy bien, Esmeralda. Muy bien. Guillermo León, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Ahí terminando de complementar porque estoy de acuerdo y el análisis mío era muy coherente al que hacía la compañera, porque para mí la sentencia y el texto de Carlos Niños tienen una relación, más aún cuando se habla de costumbre y de moral, que en el derecho son uno de los principios. Entonces, por ejemplo, la definición que da Carlos Niño de la palabra derecho, donde empieza diciendo que tiene una ambigüedad muy grande, donde dice que las personas en muchas ocasiones le cambia el significado a la palabra, donde nos habla también de que hay un derecho como la ciencia de estudio, un derecho subjetivo y un derecho objetivo, que serían las normas y por ende la bilateralidad, que sería los derechos que nos da esas normas. Entonces, para mí tiene una relación muy grande entre ellas dos, y también la fuerza que le da la costumbre y la moral al derecho. Muy bien, Guillermo. Muy bien, diríamos, bien acordado el planteamiento. Noreli, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Les pido disculpas. Bueno, Noreli, bien puedas. Bueno, la verdad, pues el texto estaba un poquito duro, muy duro, pero yo les quiero leer porque creo que en la lectura encontramos mayor hilaridad, como con el resumen que hice. ¿Les parece bien? Sí, claro, Noreli, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Voy a leer de mi computadora y tengo el video y el audio de mi celular. Entonces, cualquier cosita, ya saben, es que tuve problemas ahora. Pero bueno, dice, el texto, como ya todos sabemos, se llama la definición de derecho, la pregunta ¿qué es el derecho? Después de la Segunda Guerra Mundial, ay Dios mío, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas vencedoras determinaron juzgar y sancionar las responsabilidades de los participantes en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos bajo el poder de Adolf Hitler en su régimen nacionalsocialista. Estos juicios fueron llamados juicios de Nuremberg, juicio de los doctores y juicios de los jueces. Los dos últimos fueron realizados en Estados Unidos por tribunales militares internacionales, con muchas críticas a raíz de la ambigüedad que presentaba para los juristas de todo el mundo la definición de la palabra derecho, y que lamentablemente, a pesar de su extensa Perdón, ¿me siguen escuchando? Sí, compañera. Sí, compañera. Ok, gracias, disculpe. Bien. Bueno, y que lamentablemente, a pesar de su extensa consideración benigna a nivel cognoscitivo, al mismo tiempo carece de las mismas cualidades para los pensadores y de la jurisprudencia.
Este es el contexto que el doctor Carlos Santiago Nino tomó para desarrollar sus ideas expuestas en el texto, la definición de derecho. En la concepción platónica y antiguo-filosófica, las palabras no vinculan a los conceptos y hay una definición válida para cada palabra, y esta representa la realidad inmutable que los hombres no podemos cambiar. Aunque esto ha sido así para muchas otras disciplinas, no pasa lo mismo con el derecho, y se hace necesario establecer un consenso mayoritario para definir e imprimir en ella sus alcances y posibilidades. Todo lo que sugieren también, como también lo sugieren los filósofos analíticos, que afirman que simplemente nos comunicamos con una serie de combinaciones de símbolos y los podemos usar o intercambiar, pero sobre todo los debemos definir y darles un significado describiendo para qué sirven o lo que sería igual, su función. Sin embargo, no siempre es posible hacer esto, porque la palabra derecho es, como ya habíamos dicho, ambigua y tiene en sí misma varios significados, donde están implicados el derecho objetivo, el derecho subjetivo y el derecho como ciencia. La falta de claridad en todo este compendio alrededor de la palabra derecho ha encontrado mayor perjuicio entre sus mismos tutores, enfrascados en la eterna porfía entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Al parecer, ambos bandos detractores del mismo equipo han olvidado las implicaciones morales y, por consiguiente, emocionales comprometidas en cada suceso protagonizado por los ejemplares del género humano. Esta estrechez de miras los ha llevado a perder de vista la perenne relación entre derecho y moral, no siempre determinante, pero sí presente en casi todas las legislaciones existentes, ya que éstas pretenden representar principios dignos de una comunidad tendiente al orden y el bien vivir. Entendido esto universalmente, ya que si las normas a seguir no cumplen las mínimas de convivencia reconocidas por la comunidad, pues no serán viables ni legítimas. En estas instancias, el autor Carlos Santiago Nino analiza la supuesta participación de 3 jueces en el juicio antes mencionado, subrayando las diferentes posturas jurídicas donde el defensor alega que esos crímenes tienen un marco de espacio, modo, tiempo y circunstancia válidos. Aquí aparece el primer juez de nombre Sempronio, de corte justnaturalista. Este juez mostró total oposición a la expresión "la ley es la ley", como posible justificación de quienes cometieron tan terribles crímenes, y pidió fueran juzgados simplemente por los daños y los hechos inspirados en el mesianismo, donde murieron miles de personas. Este juez imprime la máxima fuerza en el argumento de que por arriba de las normas dictadas por los hombres hay un conjunto de principios morales universalmente válidos e inmutables, considerados el derecho natural, que define la integridad física, el derecho a la vida, la libertad de expresión y de culto, entre otros constituyentes de nuestra naturaleza. En todo caso, esta exposición protege la ley eterna que prohíbe los hechos allí juzgados, y dejarlos sin castigo implicaría aceptar que el ordenamiento nazi es un ordenamiento jurídico válido, y esto está muy lejos de la realidad de la naturaleza humana. Compañeros, ¿hasta aquí vamos bien? Muy bien, Noreli. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar. El segundo juez es el juez Cayo. Consideró los motivos del juicio como aberrantes. Sin embargo, sentó su posición exponiendo que esto no los habilitaba para ser juzgados, ya que eran otro pueblo, en época y lugar diferentes. De nullum crimen
nula poema, sino ley previa. Esto quiere decir que no hay un crimen sin una ley previa. Tendría que haberse establecido como que esos crímenes ya estaban dentro de las normas, y como no estaban, entonces él está suponiendo ahí que eso no es válido. Insistió en que los problemas generales incumben a los lineamientos de cada nación y no al capricho de los encargados de turno, sino al Estado de Derecho y sus asientos jurídicos para garantizar el orden y la seguridad en las interacciones, dejando de lado las concepciones subjetivas para buscar el principio de efectividad. Este juez pidió la absolución para mantener en alto la importancia de las instituciones jurídicas. El juez Ticio es el tercero y define los valores morales como un todo de partida básicos para el derecho, y afirma que en algunos momentos los jueces se ven obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. Esto lo caracteriza como un positivista metódico, ya que considera la obligación de desobedecer normas jurídicas con apremio de una moral crítica o ideal. Los principios albergados en el derecho internacional y en el local son solemnes e irradian luz sobre compendios morales esenciales para la protección de la seguridad individual y la soberanía de los estados. La aplicación de la norma será privilegiada siempre que no esté en peligro mayor la integridad social. Basado en esto, pide la condena para los infractores, asumiendo esta inobservancia como el mal menor y salvaguardando el valor de la vida, la igualdad y la integridad física de todos los seres humanos. Desde la perspectiva por la que se aboga en el título del documento, la definición por el derecho y la pregunta ¿qué es el derecho?, se hace indispensable mantener la constancia para resolver dicha interrogante, sin perderse en la variedad de las tesis sobre las cuales podría encontrar descanso temporal esta gran pregunta. En este sentido, veamos la luz que arroja sobre la estrecha relación que nos presenta el autor sobre los conceptos justnaturalismo y justpositivismo. El justnaturalismo dice que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral, y presenta dos tesis donde asevera que hay principios morales y de justicia ecuménica, válidos y comprensibles a la razón humana. Y más allá, sustenta que una norma no puede ser calificada de jurídica si objeta los principios morales o de justicia. En el texto nos encontramos con distintos tipos de justnaturalismo, entre ellos el teológico, con Santo Tomás de Aquino como principal promotor, que señala que el derecho natural es intrínseco a todos y por tal proveniente de Dios. Es así como los seres humanos podemos acceder a entenderlo, ya que universalmente contamos con inclinación instintiva hacia la conservación de la propia vida, la vida en comunidad, la reproducción de la especie, la búsqueda de la verdad, entre otros. El filósofo Catherine más adelante hará su aportación afirmando que para todo el que cree en Dios está claro que no podrá el Creador dejar a los hombres sobre la tierra sin darles lo que universalmente es necesario para nuestra conservación y desarrollo. El segundo justnaturalismo, que es el racionalista, donde el derecho deriva de la naturaleza o de la estructura o de la razón humana, y surge con el iluminismo. Y hay un tercer justnaturalismo, que es el histórico, donde el criterio para determinar lo bueno y lo malo dependerá del curso y la influencia que la historia asigne a los acontecimientos. Bien,
En el positivismo jurídico vamos a encontrar, primero, positivismo lógico, que se presenta como escéptico de la ética presente en los juicios, ya que da más validez a lo relativo y no considera que existen principios morales accesibles al entendimiento humano. 2. El positivismo ideológico. Afirma que el contenido de las normas del derecho positivo debe ser aplicado por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Así logra mantenerse firme y en respetar al derecho positivo como base jurídica. Luego, el formalismo jurídico. Este sistema es considerado como capaz de promover una solución infalible para cualquier conflicto posible, basado en un orden jurídico autosuficiente. El positivismo metodológico o conceptual. Este sistema es considerado como válido, aunque algunos principios morales sean muy injustos y en estos casos los jueces se vean obligados a reconocer la injusticia presente en ellos y la pertinencia en desobedecerlos. Aquí lo moralmente válido es que el juez debe desconocer la validez para el caso en cuestión, sin que pierda la misma validez normativa para posteriores aplicaciones. El realismo jurídico. Parte de la base, el common law o derecho común o el derecho consuetudinario, donde el legislador es considerado como racional. Y cuando dos normas se contraponen en la solución de un conflicto, pues solo bastará con esclarecer el perfecto significado de cada una de ellas para salir del impasse. Así, el derecho se convierte en la aplicación de la norma basado en los precedentes, como en el caso de Estados Unidos y algunos países de Europa. Esta postura ha configurado el escepticismo ante las normas, con abanderados como Holmes o Llewellyn. Frank, ahí me disculpan porque no sé inglés y esas pronunciaciones. Entonces, estos autores plantean la norma como precedente donde al infractor solo le interesa el veredicto. Esto, analizado por Hart, le permite hacer la pregunta: ¿qué pasa con el hombre que quiere cumplir con sus deberes independientemente de cuáles sean las consecuencias? Tal pregunta, por estar cargada de un sentido moral, dicen que el realismo no tiene ninguna respuesta para ella. En lugar, le sugieren al que pregunta que vaya a su conciencia y encuentre la respuesta. Esta sería una manera de definirlo del estilo de Holmes o de Llewellyn. Bien, las claridades en los enunciados anteriores solo buscan extender un puente entre las diferencias presentes, como lo afirma Ross. Él dice que las normas no tienen que ser verificadas, puesto que ya pertenecen a un sistema normativo que está en marcha. Al mismo tiempo, estas prevalecen sin perjuicio de los usos que los juristas puedan hacer de ellas, cargándolas o no de conceptos morales o con bases puramente racionalistas, puesto que los enunciados protegidos por los jus naturalistas pueden ser leídos con cuidado desde la óptica positivista y viceversa. Con este panorama, el autor inclina magistralmente nuestra atención hacia el esclarecimiento de una nueva interrogante, que es: ¿qué son las normas jurídicas? Ahí termino, profesor. Muchas gracias. Muy pertinente, Noreli. Muy claro y acertado.
Muchísimas Cada, gracias. cada palabra pensada en el contexto, cada argumento situado, lo cual muy claro, muy bien organizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, y a ustedes, compañeros. Bueno, de los compañeros y compañeras, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, yo les quiero compartir algo más. Profesor, si me permite. Sí, claro que sí, bien pueda. Mira, Carlos Nino, él nació en Argentina y murió joven. Él estuvo trabajando con las constituciones de otros países latinoamericanos. Fue básicamente una persona que es como un líder que en este momento estuviéramos necesitando porque conocía muchísimo de leyes, muchísimo, y era absolutamente respetado en toda Latinoamérica y estuvo también involucrado en los asuntos de las Malvinas y todo este proceso que tuvo tan pesado Argentina. Yo estuve viendo un video porque me preguntaba como, bueno, finalmente este autor, ¿qué piensa acerca de lo que tendrían que hacer los jueces, ¿cierto?, en el momento de alguna infracción? Entonces, en un video que encontré en YouTube, él es interrogado sobre precisamente, y se pega de lo que estamos viviendo ahora nosotros aquí en Colombia, sobre los saqueos que estaban haciendo en ese momento, ¿sí? Y la pregunta es que si esos saqueos podrían considerarse como voy a leer porque luego no lo tengo acá. A él le preguntan que si eso podría considerarse como así, como si fuera contra la Constitución, ¿cierto? Entonces él dice, sí, podría encuadrarse. Habría que ver caso por caso. En concreto, la justicia no opera en abstracto, sino que ve en cada hecho de acuerdo a sus circunstancias y contexto en que se haya cometido. Pero así a priori podría efectivamente encuadrarse la ley en defensa de la democracia. Este video lo publicaron en el 2015, pero sucedió en el 89, ¿sí? Entonces, uno podría pensar con todo este documento que de verdad la ley parece abstracta, pero no. Ellos definitivamente analizan el caso por caso y allí es donde se imprime como el uso de las normas. Eso es lo que quería agregar, profesor. Gracias. El profe, si de pronto está hablando, que tiene el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Sí, compañera. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Compañera, ¿nos podría por favor enviar su exposición al grupo para leerla, que se oye muy interesante? Claro que sí, Esmeralda, con mucho gusto. Yo no soy muy técnica en estas cosas, pero voy a buscar ayuda para enviárselas. Claro que sí. Muchas gracias.
Disculpen, yo no estoy escuchando. ¿Está sucediendo algo y me estoy perdiendo de algo o qué? Tranquila, no pasa nada. El profe no ha hablado, todos estamos callados. Ok, gracias compañeros. Noreli, muchas gracias. A mí me pareció que tanto el fundamento teórico del texto de Carlos Santiago Nino, como también la posibilidad de hacer otros contextos, fueron muy importantes y se lograron con mucha claridad. Hay una cuestión que Carlos Santiago Nino hace mención y que usted también la trajo a colación, y fue ciertos conceptos del platonismo, sobre todo muy pensados en la idea y el concepto. El platonismo es demasiado claro en demostrar que una cosa es una idea y otra cosa es un concepto, y que las ideas pueden ser, diríamos, baladíes, las ideas pueden ser conjeturales, las ideas pueden variar unas a otras, pero los conceptos no, porque los conceptos se van afinando, se van construyendo, se van haciendo. Pero el concepto de derecho que Carlos Santiago Nino trata de identificar no es otro distinto al del Estado de Derecho. Entonces, recuerden que él jamás se separa de ese asunto, Estado de Derecho. Y máxime que a él le toca el Estado de Derecho en medio de un Estado de Derecho totalmente encadenado, que fue el que le tocó a él en medio de esas dictaduras. Pero Estado de Derecho, esto que ustedes siempre escuchan, Estado social de derecho, recuerden que es una reflexión. Es una reflexión, pero no podemos soslayar el Estado de Derecho con el Estado social de derecho. El Estado social de derecho es una consecuencia de... El Estado social de derecho surge de la nueva racionalización jurídica, ¿sí? Y esa nueva racionalización jurídica hace que ese Estado de Derecho fundamente y exprese relaciones en carácter. Por eso, cuando hablamos de Estado de opinión, Estado social de derecho, nueva racionalización jurídica, son episodios de ese Estado de derecho. La defensa que hace Carlos Santiago Nino siempre será una defensa del Estado de Derecho. Y hizo esa defensa, miren, con esos intítulos: el escepticismo ético, el positivismo jurídico, el positivismo ético también, para finalmente descansar en el iuspositivismo. Y ese iuspositivismo es lo que va a dar después el fundamento teórico y práctico de las otras realidades. Muy bien, pues me pareció excelente la exposición de Noreli, muchas gracias. Esmeralda, ¿cómo está? Profe, hola, muy bien, gracias a usted. Bien pueda. Profe, para preguntarles que no me queda muy claro el concepto de estado de opinión. ¿Me lo podría, por favor, explicar? Bueno, Esmeralda, yo creo que en este momento histórico que estamos viviendo en el país, es el más acertado para explicar el estado de opinión. El estado de opinión es el estado de la masa, el estado de todos.
el estado de opinión es irreflexivo. Mire todo lo que nos ha sucedido y todo lo que se ve. Y la masa, la turba, es irreflexiva. Entonces, el estado de opinión es eso, cuando sobre el concepto de derecho, todos pensamos una cosa, el otro pensó otra, el otro quiso pensar otra, los demás pensaron otra. Ese es estado de opinión. Los medios de comunicación crean estado de opinión. Pero los estados de opinión no son estados de derecho. ¿Ya? Esa es la situación. Pero lo cierto es que en Colombia es más fuerte el estado de opinión que el estado de derecho. Eso era lo que quería comentarles, Melanie. Jennifer. Profe, hola. ¿Usted me podría repetir? Entonces, tenía una duda. Las diapositivas que hay que hacer en grupo, que hay que hacer una exposición, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, entonces tenemos que hacer el planteamiento desde estado de opinión, desde estado de derecho, perdón. Y entonces habías dicho que el estado de derecho es el planteamiento de Carlos Santiago Nino y que de ahí se derivan varios episodios. ¿Me repites esos episodios, por favor? Y me aclaras cuál es el fin de las diapositivas, o sea, a qué debemos enfocarnos. Es decir, las diapositivas no es sino poder mostrar la eficacia del texto en un contexto, ¿sí? La eficacia del texto en un contexto. No nos enredemos más de allá, que es la eficacia del texto en un contexto. Eso es fundamental. ¿Listo? Y las acepciones al texto, diríamos, Carlos Santiago Nino estaba en una situación y en un contexto muy disímil, es decir, el país estaba el país estaba en una crisis de autoridad. La autoridad la tenían los militares. Por lo tanto, el derecho sí estaba encadenado, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes pueden mirarlos a la luz de los episodios que nosotros estamos viviendo, donde el Estado de Derecho se perdió, porque por encima de cualquier otra situación, el Estado de Derecho se pierde cuando una turba enardecida decide hacer lo contrario. Entonces, ese es el estado de opinión. Los estados de opinión no tienen reflexión porque tienen pues unos ascendentes demasiado grandes y fuertes que no logran disuadir la importancia del derecho en el momento preciso. Porque fíjense que cuando nosotros comenzamos a mirar moral y derecho, moral y derecho, moral y derecho, pero ya ahora aquí ya es otra la cuestión. Por eso el estado de opinión cae con el estado de derecho. ¿Está listo? Y el estado social de derecho es toda una reflexión que se monta. Pero para mí es muy importante que ustedes sepan de dónde salen. ¿Sí? Porque es que son salidas distintas. Son posibilidades distintas. Espero haberte respondido, Jennifer. Sí, profe, pero es que tú dijiste que antes dijiste que el Estado de Derecho era el planteamiento y que había unos episodios. Dijiste estadio de opinión. ¿Y qué más episodios te referiste? Es que apenas que no alcancé a copiar todo. Pero no, me estaba refiriendo a episodios pues, de la vida nacional de nosotros, ¿cierto?
donde el estado de opinión sale por encima del Estado de Derecho, como todo esto que nos ha ocurrido en estos días. Esas son situaciones, pero son situaciones. Esas situaciones moldean en carácter posibilidades. ¿Qué posibilidades? Que el Estado social de derecho emerge es del el neoconstitucionalismo. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? Es esa reflexión que se hace del bloque de constitucionalidad, de esa dupla que tanto les he insistido, de ius positivismo. Y eso trae unas racionalizaciones jurídicas nuevas, y eso trae un repensar la realidad de otra manera. ¿Ven? Por lo tanto, el Estado social de derecho es una reflexión que todos los días se hace, que todos los días aparece. Pero el estado de opinión es irreflexivo. Bueno, espero que te haya quedado claro, Jenny. ¿Qué preguntas más tienen? ¿Noreli tiene la mano levantada o se le quedó levantada? Se me olvidó bajarla, profe, disculpa. Bueno. Gracias. ¿Y Jennifer? ¿Jennifer la dejó levantada? Ya la bajé. También quería agregar que Carlos Santiago Nino murió de 49 años por neumonía, porque él era fumador. Vea, pues, tremendo. Ese texto especial, él se lo está escribiendo a sus estudiantes en medio de la dictadura. En medio de esa dictadura. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Profesor. Dime. Yo iba a hacer una pregunta alrededor de eso. O será como, porque él era considerado muy importante y su opinión pues de mucho peso, pero no encontré datos de él en internet como una bibliografía fuerte, seria, como contundente para el nivel de academia que él representa. Entonces llegué a pensar como en un poco de conspiración para frenar la carrera tan poderosa que él estaba adelantando, o estoy demasiado empeliculada. No, es que imagínese que si usted observa la historia de Argentina, es una historia de una cantidad de dictaduras que se fueron ofreciendo y que subsumieron el poder, y todo aquel que quería salir avante de esa situación, entonces ocultaban su pensamiento, su doctrina, y no le permitían mostrarse de otra manera. Eso es también muy, muy paradójico, y a él muy especialmente hubo una persecución. Le persiguieron bastante, porque él quería reconvalidar a Argentina en medio de esos avatares. Muy especialmente Argentina vivió un proceso con el peronismo. Juan Domingo Perón en Argentina y su esposa Eva Perón mantuvieron una hegemonía del pensamiento que el populismo no puede haber tenido un rasgo mayor que este en ellos.
después de la muerte de Juan Domingo Perón, Estela de Perón, la segunda esposa, él tuvo dos esposas que Argentina amó, y incluso una de sus esposas llegó a ser presidenta de Argentina también. Pero el peronismo no ayudó a Argentina, al contrario, el peronismo subsumió a Argentina en una delicada maniobra en contra del derecho. Carlos Santiago Nino estaba muy en contra del peronismo, por eso le sucedió eso, que su pensamiento sea obnubilado. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Él está como desaparecido de las redes y de las posibilidades de encontrar su forma de pensamiento en Internet. Gracias. Profe, el peronismo es lo podemos relacionar con el uribismo, pues pienso yo. Pues eso no se puede hablar, pero me refiero a que la gente se volvió fanática, pues de lo que entiendo, de ese presidente. Él era ese era su apellido, ¿cierto? Sí, Juan Domingo Perón. No, pero mira, fue más diciente con lo que fue aquí el general Rojas Pinilla. Más o menos son de la misma época. Lo que sucedió en Argentina con Perón estaba sucediendo aquí en Colombia con el general Rojas Pinilla. Hay que tener cuidado porque nos sirven los ejemplos para eso. El general Rojas Pinilla se tomó el poder porque el presidente constitucional pues le había dado una embolia cerebral, era Laureano Gómez, y él se toma el poder porque el país estaba en una crisis. Habían armado a los campesinos, lo que viene haciendo Maduro en Venezuela. Eso ocurrió, armaron los campesinos y entonces los campesinos armados fue una cosa brutal. Y el general Rojas le da un golpe de estado al presidente. El presidente sale del país y él comienza a gobernar, pero es que es un militar gobernando. Y este fue un militar intervencionista. Y la historia va a mostrar pues unas cosas delicadísimas con él. Todo aquel que estaba en contra de su manera de gobierno tenía problemas, y problemas serios. Unos jóvenes en Cali, por allá en las jornadas del 5 y 6 de junio, las Fuerzas Armadas, diríamos, los tuvieron como blanco y los mataron, por allá en el año 54. Y él, para disipar todo eso, pues trajo la televisión a Colombia en cuestión de días. Sin embargo, fue un gobierno muy delicado, pero el problema no fue ahí. El problema fue que después de que pasó todo esto, él regresó en 1970 a fundar un partido político, el Partido de la Napo. Y pónganle cuidado a estos datos. Y él ganó las elecciones, ya como un civil común y corriente. Y ganó las elecciones, pero no le entregaron el poder. Y se lo entregaron a Misael Pastrana Borrero. Y el país comenzó a vivir una sombra
y ese momento se levantan los brazos armados del ELN y EPL. Por eso se reconoce como el 19 de abril de 1970. Entonces fue una situación muy delicadísima. Y los jóvenes sentían que habían sido engañados, sentían que no se estaba obrando de verdad. Entonces, esa es una situación muy delicada y que en la vida nacional trae unos episodios muy delicados. Por eso es que si fuéramos como a comparar, habrían tres para comparar. Franco en España, Perón en Argentina y Rojas Pinilla aquí en Colombia. Pinochet fue distinto. Pinochet, Eliana, no, aunque fue un dictador, Pinochet fue un dictador, pero fue distinto. Yo hace como 15 días les hablé de Pinochet, porque Pinochet de todas maneras llevó a Chile por el progreso, cosa que ningún dictador hace. Al contrario, se gasta en el erario público en tonterías, ¿cierto? Bueno, tiene levantada la mano Diego Armando. Bien pueda. Diego Armando. Sí, qué pena, profesor, es que se me había ido aquí algo. No, muy buenas tardes para usted y para todos. Lo que quería comentar con respecto a lo que me preguntaba Jennifer era que, pues como una acotación y una reflexión que es mía, no, esto no corresponde a algo que desde las ciencias políticas tenga razón, sino que es una reflexión mía. Y es que hoy lo que estamos viendo es lo que por mucho tiempo también se denominaban esos caudillismos, ¿cierto? Y que se han levantado también unos ismos alrededor de cualquier persona. Por ejemplo, entonces, porque alguien hizo algo o representa un liderazgo, entonces solemos llamarlo con ismos, su apellido con un ismo, por mencionar ejemplos nacionales, uribismo, santismo. Hay quienes se atreven a hablar absurdamente de un duquismo, pero es porque son liderazgos que se representan. Ahora bien, lo que hoy vivimos que lleva un poco de 20 años, más o menos, en el poder, sí es un ismo que ha tenido muchísima relevancia. No obstante, también yo creo que alcanzar como a los niveles que en otros países como Perón, cuando se comentó ahorita en Argentina, o quizás como Rojas Pinilla acá, o como también nos lo sugiere el mismo texto con Hitler, yo creo que se sostienen siempre y cuando estén acompañados de ideología. Ese sí es el asunto diferenciador que hoy en día sí puede tener el que llamamos uribismo, que está sustentado en una ideología que es una ideología para algunos asuntos muy socialistas y para otros asuntos muy conservadores. De hecho, lo que es el centro democrático es la unión del liberalismo con el conservatismo. Pero bueno, a eso también agregándole el tema de las... se me fue en este momento. Del populismo. Un populismo que no es solamente de izquierda, sino también un populismo de derecha que ayuda mucho a que se sostengan estos ismos. Pero como insisto, de manera ya de conclusión, se sostienen es a partir de ideología. En nuestro caso, Jennifer, el Centro Democrático ha tratado de instalar una ideología a partir de unas personas también con mucho poder y mucho conocimiento
para poderlo hacer. Muchas gracias. Gracias, Diego Armando. Adiela, buenas tardes. ¿Quién tiene levantada la mano? Ah, Noreli. Noreley. Noreli. Yo estuve Bien, pues. mirando un poco lo del presidente que estaban diciendo ahora. Ya se me olvidó el nombre. El que es militar. Ah, Rojas Pinilla. Es Rojas Pinilla. Porque él tuvo, cuando empezó su periodo, hizo mucho énfasis como en ayudar al pueblo. Y hizo grandes obras como en sus primeros inicios. Luego apareció como esa segunda parte donde parecía como un dictador, eliminando a todo el que tuviera como un pensamiento contrario al de él. Y ahí fue donde como que tuvo que abandonar, ¿cierto? Como su caída, pero al principio él arrancó con todo el poder, ayudando a construir escuelas, instituciones para la salud y este tipo de cosas. A mí me pareció muy contradictorio como ese principio de él, luego esa caída tan como desastrosa y que luego lo eligieran y no le entregaran otra vez el poder. Pues eso que acabas de mencionar, eso fue lo que agravó tanto en Colombia el Estado de Derecho, ¿sí? Es donde ya nadie va a creer en la institucionalidad, ya nadie va a creer en el buen manejo. Quedan como todos esos interrogantes serios frente al deber ser de la política, al deber ser del Estado. Es cierto, es muy controvertido. Fue un tiempo de mucha controversia, fue un tiempo de mucha, diríamos, de mucha desazón, de pérdida de la institucionalidad. Pero hay una cosa también importante, y es que después del golpe de Estado, que a él le dan otro golpe de Estado, 7 militares. Esos 7 militares van a estar un año en el poder, y después del golpe de Estado ellos hacen un pacto por el Frente Nacional. El Frente Nacional va a ser 4 años de gobierno conservador, 4 años de gobierno liberal, que se extendieron 16 años. Y que serán como un poco de tranquilidad en zozobra que va a vivir este país en ese tiempo. Gracias, profe. Bueno, esa figura del iuspositivismo, ¿quién no la quiere ya definir? Porque ese es el fundamento. Ahora Jennifer preguntaba, bueno, ¿cuál es el fundamento? Ese es el fundamento. Que esa figura quede clara. Bueno, ¿hay alguien que la quiere explicar? Bueno, mire, todo lo que hace Carlos Santiago Nino en el texto es una preparación pedagógica para ese concepto, es un concepto. Y el concepto es la unión entre el iuspositivismo y el iusnaturalismo. Y los va acercando. Y él mismo dirá que
Cuando se llegue a esa dupla, estaremos hablando de un Estado de Derecho maduro y estaremos hablando de una posibilidad inmensa en el derecho de gentes. Yo les decía que él se adelantó a muchos, a más de 50 años, porque el bloque de constitucionalidad es eso. El bloque de constitucionalidad es una búsqueda de acuerdos entre lo positivista y lo iusnaturalista. Y usted lo puede ver en qué. Eso lo puede ver usted claramente en todas estas situaciones de la vida práctica. Miren, cuando eventualmente acordamos, negociamos con delincuentes, en un juicio penal, negociar con delincuentes, eso no era posible, eso no había posibilidades. Pero desde que se están negociando con delincuentes, so pena de que ellos se les rebaje la pena en tradición, si pueden mostrar que otro tuvo mayor incidencia o que otro que no sea apresado se puede hacer. Eso se llama entonces ius positivismo. Porque es la unión entre lo uno y lo otro. Cuando se dan recompensas, se está uniendo ius positivismo. ¿Y por qué? Porque el Estado, pues cuando da recompensas, ¿cómo compensar el deber ser de alguien que está en derecho compelido a decir solamente la verdad? Entonces fíjense que son situaciones que están de carácter nombradas y que hoy se logran con ese asunto. El año pasado, en agosto del 2020, el Congreso de la República sancionó una ley que terminó con la interdicción. La interdicción duró 10 años. ¿A quién declaraban interdicto? Declaraban interdicto a personas que no podían tener capacidad jurídica porque ya estaban ancianos, porque ya no podían hacer negocios, porque ya no podían abastecerse por sí mismos. Y entonces esas personas, el juez de la República las declaraba interdictas y sus dineros quedaban a expensas de un primer curador. ¿Ya? Ese es un episodio fundamental en estos asuntos. Esa dupla del iuspositivismo no se queda ahí. Esa dupla del iuspositivismo se nombra, se expande, se fortalece y se nombra en cada una de las situaciones de la vida práctica. Por eso esos negocios que se hacen con delincuentes, yo repito mucho esto que lo pongo como un ejemplo. Ustedes son todos muy jóvenes, no recordarán que un jugador del Junior mató a un hincha hace ya unos años. Y entonces el juez de la República a él no lo mandó a la cárcel. Lo puso a trabajar para que llevara el sustento a los padres del que él mató. Porque si lo mandaba a la cárcel,
esos señores iban a morir de hambre. Pero si lo dejaba trabajando, ahí tenía cómo sostenerlos. Ese acuerdo que fue histórico, te estoy mencionando, ese acuerdo histórico, pues denotó carácter para mostrar esa dupla entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Y desde ahí se demostró que era posible esas duplas mantenerlas. Cuando ustedes se daban cuenta que Pirri tenía un programa en RCN y que siempre criticaba mucho el derecho y todo eso, el programa era, alguna vez presentó que un juez de la República en Ibagué le había dado la casa por cárcel al papá para que educara a los hijos, pero el papá había matado a la mamá. Dice, pero ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. Eso sí tiene sentido en esa dupla del iuspositivismo. El iuspositivismo no es otra cosa que la unión entre moral y el positivismo del derecho. Y que hoy está vigente. Hoy está en una altísima vigencia. Bueno, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Se me da al pensar que no todos han leído el texto, porque fuera mucho más dinámica la clase si hubieran leído el texto. Profe, yo tengo una pregunta sobre la sentencia, iniciando en el primer punto, las diapositivas, donde hay que mirar dónde está el derecho en lo que está pasando ahorita en Colombia. Pero no te escucho, Adiela, no te escucho bien. Repíteme, por favor. Un momento, profe, ¿ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, profe, realizando el primer punto de la diapositiva, donde hay que hablar sobre dónde está el derecho en lo que está pasando ahorita en Colombia. Observo yo pues que en cualquier dictadura quedan muertos, desaparecidos y no pasa nada con esas personas. No sé qué puede pasar en estos momentos con la cantidad de personas desaparecidas y muertos que han habido. No sé por parte de quién realmente, pero pareciera ser pues por parte de los funcionarios del Estado, que se les más. Hay que podríamos analizar más allá qué va a pasar con esas personas más adelante cuando se restablezca el orden, no sé. La verdad es que el restablecimiento del orden siempre es el restablecimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, por eso es tan delicada la situación, porque el Estado de Derecho está resquebrajado. ¿Sí? Y siguen proponiendo salidas jurídicas que a ninguna parte están direccionadas. Y, perdón, y el Estado de Derecho subsumido en medio de una dicotomía de pareceres y de situaciones. Pero prima el restablecimiento del Estado de Derecho, sin poder mantener el Estado de Derecho, todo se pierde. Profe, pero no sería un Estado social de derecho. Pero es que el Estado social de derecho, como les decía, es la reflexión que se logra con el neoconstitucionalismo, en un Estado garantista, en un Estado de expensas procesales, pero el Estado social de derecho es una consecuencia ¿ya?
¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, te escuchamos. Entonces, el Estado Social de Derecho es una consecuencia de ese asunto. Es muy importante que ustedes tengan los conceptos claros porque podemos tener el riesgo de perdernos de un lado a otro, ¿sí? Y es muy importante el mantenimiento del orden. Muy importante. Profe, cuando se habla de las duplas es la unión entre el naturalismo y el positivismo, ¿correcto? Sí, sí, es esa, sí. Por eso yo considero que, por favor, léanse el texto, tengan fundamentos y claridades frente al texto, claridades de manejo conceptual, de que ustedes puedan hacer contextos con ese texto y hacer sus diapositivas bien, porque eventualmente a algunos y algunas les va a tocar exponer dentro de 8 días y prepararnos bien. ¿Ya? Ok, profe. Bueno, Profesor, dime. ¿usted me permite leer mi último parrafito? Porque creo que da un poco, yo creo que tiene un poco de la respuesta que estamos en este momento analizando. Sí, claro, bien pueda. Gracias. Dice, las claridades en los enunciados anteriores, o sea, lo que estamos conversando de los diferentes positivismos y naturalismos, solo buscan extender un puente entre las diferencias presentes. Ross afirma que las normas no tienen que ser verificadas puesto que ya pertenecen a un sistema normativo en marcha. Al mismo tiempo, estas prevalecen sin perjuicio de los usos, y aquí es lo importante, que los juristas puedan hacer de ellas, cargándolas o no de conceptos morales o con base puramente racionalistas, puesto que los enunciados protegidos por el naturalismo pueden ser leídos con cuidado desde la óptica positivista y viceversa. Creo que ahí está la clave. Gracias, profe. Sin duda que sí es la clave. Hay una lectura inversa y adversa sobre el asunto y que ofrece contextos para la vida social y para la vida reorganizativa del país, si lo queremos, ¿cierto? Por eso a mí me parece que estas situaciones las podemos leer en contextos claros y definidos. Profe, entonces, qué pena, a mí no me queda claro lo de Carlos Nino en el sentido de las diapositivas. Debo explicar el texto, asemejándolo también a la realidad, o solamente el texto en sí, Lo aclarando más, pues cómo es. lo más importante, Jennifer, es dar cuenta del texto, ¿cierto? El texto en su contexto, pero ese texto también puede iluminar nuestro contexto. Eso es lo que se pide, sí. Excepcionalmente eso se está pidiendo. Profe, ¿qué es el narcisismo arribista de la doctoritis? ¿Cómo? Narcisismo arribista de la doctoritis. Pero eso no está en el texto. No, por eso le preguntaba a usted que usted les dijo que las dudas que tuvieran se la preguntara. No, claro que sí.
Narcisismo. Ustedes entienden que el narcisismo es un elogio de sí mismo, es un aparentarse de sí mismo, ¿cierto? Un narcisista es aquel que se cree el centro del universo. ¿Y cómo fue lo otro? ¿Narcisismo qué? Arribista de la doctoritis. Eso se lo escuché una vez a un profesor, pero no me quedó claro bien. El arribismo es un irrespeto, ¿cierto? El arribismo es un irrespeto cuando uno cree que sus pensamientos y sus acciones son las únicas que valen la pena. Es arribista, eso es una arribista. Y doctoritis, pues vos sabés que en este medio, pues estamos que a todo mundo hay que decirle doctor, y eso que aquí no tanto, ¿ya? Entonces, uniendo todo eso, eso es una locura. ¿Sí? Narcisista, arribista, doctoritis. Eso se lo había escuchado al profesor Terán, cuando una vez él hablaba de que algunas escuelas de derecho les enseñan mucho cómo se deben poner la corbata, cómo se deben comportar en público, dónde deben comprar el maletín adecuado y pertinente. Entonces él decía que muchas escuelas se enfocan más a la superficie y no al fondo de las personas, o sea, a las formas y no a la sustancia. Sí, sí, tienes razón, sí. Tienes razón y sobre todo en el arribismo es una situación irrespetuosa para con los otros, es cierto. Daisy, ¿cómo está? Hola, profe. Profe, entonces lo que yo entiendo sobre el segundo trabajo, sobre el texto de Carlos Santiago Nino, es que debemos hacer unas diapositivas explicando qué entendimos sobre qué es derecho, pero frente a este mismo texto. ¿Es correcto? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, lean el texto, prepárense para dentro de 8 días, que será una clase pues abonada y solemne, y sería nuestra última clase dentro de 8 días. Profe, como que acaba de decir Daisy, yo quedé con una duda. Es que había entendido Sí. que lo del texto de Carlos Nino lo vamos a leer y vamos a dejar ver, que se note que leímos el texto en las diapositivas que estamos haciendo en grupo. Pero entonces hay que hacer unas nuevas diapositivas con el texto de Carlos Nino. El que no te entendí fui yo ahora. Profe, lo que pasa es Repíteme, que por ahorita favor. dijiste que había como que dejar ver que si leímos el texto y pues que se noten las diapositivas, ¿cierto? Como me quedó un poquito del texto de Carlos Nino ahí y dejar ver que tenemos los conocimientos. Pero de lo que dice Daisy, de hacer unas nuevas diapositivas, solamente con lo del texto de Carlos Nino. ¿Qué habría que hacer entonces? No, mira, como dice en el ABA, yo te lo busco. Como dice en el ABA, exclusivamente con relación a los trabajos. Yo los voy a leer. Los voy a leer enseguida para que nos quede a todos muy claro. Vea, dice, la moral del pueblo colombiano y la pregunta por el derecho.
¿Ya? Y dice, adjunto el texto de Carlos Santiago Nino, que es derecho. Por favor, tengan la bondad de leerlo. Después de esto, preparen una exposición oral con diapositivas que expondrán en clase. El trabajo lo pueden realizar en pequeños grupos de 4 personas. Ese es el instructivo, ¿ya? Y el de la sentencia, ese sí, escuchen, tengan la bondad de leer la sentencia. Después de esto es importante que realicen una presentación en PowerPoint mediante la cual respondan a las siguientes premisas interrogantes. Elabore el contexto de la situación actual del país según el estado de opinión y la pregunta por el derecho. ¿Ya? Responda a la pregunta por el derecho según la sentencia 224. Relacione moral, Estado y derecho en los conceptos de la sentencia 224. Por favor, elaboren las diapositivas y las proponen por este medio antes del 25 de mayo. Este día, en clase aleatoriamente, algunos estudiantes las exponen al grupo en el escenario de la sesión. Ahí están los 2 trabajos. Es más exigente en contexto el de la sentencia que el de Carlos Santiago Nino. Pero en la sentencia sí te piden ya que elabores contextos, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, pero la sentencia es en grupo también, ¿o no? Sí, sí, en grupo, en grupo. En grupo. Sí, hay que hacer 2 diapositivas. Son 2 ejercicios, un ejercicio por cada texto. ¿Con el contexto es en el mismo grupo o individual? ¿Cómo, La de la Alejandro? sentencia. La de la sentencia. No, a mí me parece que es que si ya lo van a hacer en grupo, hagan los 2, háganlo en grupo los dos trabajos. Ay, profe, yo ya monté las mías y todo. Ah, bueno. No hay problema. Listo. Entonces, es decir, profe, que los que quieran hacerlo en grupo y a 4, los mismos grupos lo pueden realizar. Y los que ya lo hicieron individual, listo. De eso se trata, sí, se trata de eso, sí. Es que hay que ser operativos en ese asunto. Entonces, si vamos a hacer, son 2 trabajos, los vamos a hacer bien hechos y de esa manera. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Profe, otra cosita. En el segundo punto del trabajo de la sentencia, usted nos dice, responda a la pregunta por el derecho según la sentencia. Entonces, en esa parte tenemos que responder qué es el derecho, pero frente a este texto de la sentencia. Sí. Ok. Bueno, Profe, queridos estudiantes. una Sí, preguntita. bien O sea puedas. que ambos trabajos se montan a la plataforma. Ya segundo el de Carlos Nino, sí se monta a la plataforma, pero a la vez es un trabajo oral. Sí, muy bien. No, no es un trabajo oral, sino tú haces diapositivas. Como ustedes son tantos, es imposible pues que puedan exponer todos, pero algunos van a exponer aleatoriamente ese día. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, las 2 exposiciones son entre 8 días. Sí. De uno y de otro dentro de 8 días. Profe, los que vamos a hacer los 2 trabajos en equipo, ¿se sube un trabajo por grupo o cada uno lo sube en su plataforma? No, un trabajo por grupo, pero para que no tengamos inconvenientes, por favor, mucha claridad al nombrar los estudiantes, ¿sí? Listo, profe, gracias.
Bueno, compañeros y compañeras, Profe, John Camilo. una última duda. La última grabación pues de la clase, la del 11 de mayo, no me deja ingresar. No sé si es solamente a mí o es que usted lo tiene configurado diferente o qué. Mira, la verdad es que no supe qué fue lo que pasó, porque las clases siempre se lograban. Sí, las demás yo las he visto también. Y esta vez la única que no me deja ingresar es la última, la del 11 de mayo. Pero, También me pasa lo mismo. pero si me pide el permiso, yo se lo doy para que la pueda ver, ¿sí? Ah, ok, profe, gracias. Profe, en lo referente que preguntó la compañera Daniela, para lo del envío del trabajo, entonces hacemos una portada con los integrantes del grupo y cada uno se lo envía o solo un integrante del grupo le envía el trabajo. Solo un integrante del grupo, pero como son las diapositivas, en la primera parte deben de ir los nombres del trabajo, muy claros para que no tengamos inconvenientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, listo, gracias. Bueno, compañeros y compañeras, les deseo una buena tarde, que se sigan cuidando bastante, bien juiciosos para dentro de 8 días, y les agradezco mucho su atención, su buena disposición y su participación. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, que tengan una feliz tarde y estoy a sus órdenes para alguna pregunta. Gracias, profe. situación. Feliz